Muy buenos días, amados hermanos y amigos, muy buenos días tengan todos. Muchas bendiciones de lo alto para todos y cada uno de aquellos que nos escuchan y nos ven a través de este canal de YouTube, al cual les invito a que se suscriban o que envíen estas reflexiones a amigos o familiares a los cuales ustedes puedan llegar con la misma, si están siendo bendecidos o edificados de alguna manera con ellas. Qué bueno sería compartirlas con otras personas. En el día de hoy quiero hablarles sobre el tema el legado. El legado. Quiero que veamos en el libro de los Jueces, en el capítulo 2 y versículo 10 del libro de los Jueces, donde lee lo siguiente. No olviden que nuestro tema es el legado. Dice así: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho con Israel. Vuelvo a leerlo, no olvidando que el tema nuestro es el legado. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. ¿Qué es un legado? El legado es lo que uno le deja, lo que los padres le dejan a sus hijos, la herencia, o lo que una generación le puede pasar a la generación que viene detrás de esa generación. Es lo que uno deja tras sí cuando uno muere, cuando uno pasa a la eternidad. Todo el mundo, de una manera u otra, se prepara para dejar algún tipo de legado, algún tipo de herencia a aquellas personas que uno ama, a las cuales uno está relacionado con ellas, o a la sociedad. Pero uno pasó de esta vida, hizo algo, y eso que uno hizo lo está dejando para los que vienen después de él. Eso es un legado, la herencia, lo que uno deja a los que vienen detrás. A todas luces, estamos viendo aquí en este versículo de la palabra de Dios y en el libro de los Jueces que hubo un fallo en ese traspaso del legado, de la herencia. Dice ahí que murió Josué, que era el caudillo que vino a dirigir el pueblo de Israel después de su gran líder Moisés. Es decir, Josué heredó de Moisés. Poniéndolo de otra manera, diríamos, Moisés legó o le dejó como herencia a Josué y a su generación todo un capital de valores éticos, morales, espirituales, haberes materiales, porque el legado bien puede ser de cosas materiales, pero también puede ser de cosas intangibles, cosas abstractas, cosas espirituales, cosas que tienen que ver con valores, con la forma y manera como uno se condujo, educación y cuantas otras cosas.
Si hay algo que nosotros debemos estar siempre pendientes y sentirnos responsables en esta vida, no solamente es las cuentas que habremos de dar a Dios de lo que nosotros hicimos, cómo nosotros vivimos, cómo nosotros hemos administrado lo que Él nos ha dado, sino que tenemos que estar bien pendientes, conscientes y sentirnos responsables del legado que nosotros vamos a dejarle a nuestros hijos o a las generaciones que habrán de venir después de nosotros. Moisés y las generaciones de Moisés se encargaron de vivir una vida en un sentido tan responsable que cuando pasaran a la eternidad pudieran tener que dejarle a la generación que venía después de ellos, encabezada por Josué como líder, y los demás. Así es que Moisés lo hizo muy bien y su generación lo hizo muy bien en términos de haber vivido una vida responsable, sabiendo que habrían de dejar un legado, una herencia, y lo hicieron bien. Josué recibe ese legado, recibe esa herencia, y toda su generación recibió una buena herencia, un buen legado, una buena relación con Dios, una buena administración de los bienes tangibles e intangibles que Dios les había dado, una obediencia a las ordenanzas y estatutos de Dios que le había dicho que pasaran ese legado, esa herencia a las generaciones que habrían de venir después de ellos, al grado que debían enseñarle a sus hijos y a los hijos de sus hijos de dónde habían venido, cómo Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto, cómo los había sostenido 40 años en el desierto, cómo les había dado una tierra que fluye leche y miel, cuán bueno había sido Dios, cuán generoso, bondadoso, suplidor de todas las necesidades que pudo tener ese pueblo en esa travesía, en ese trayecto por el desierto y en la vida entera. Moisés había atesorado eso y su generación la habían atesorado. Y pasaron eso como herencia a Josué y a la generación de Josué. Pero aquí es donde entra la disyuntiva. Aquí es donde entramos en esa coyuntura histórica del traspaso del legado de la generación de Moisés y su generación, a Josué y a la generación de él. Y luego dice que Josué obviamente se valió, disfrutó ese legado, esa herencia que recibió de Moisés y las generaciones anteriores. La disfrutó durante su generación y todos los congéneres de él la disfrutaron. Pero ellos no tuvieron el mismo cuidado, la misma precaución, el mismo sentido de responsabilidad para con ellos mismos, para con Dios y para con sus hijos y sus generaciones venideras. Y dice aquí, vuelvo a leer el versículo porque es crucial, es tan importante que veamos esta coyuntura aquí en la palabra de Dios. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Quiere decir, murió. Toda esa generación pasó, murió. Fueron reunidos a sus padres que habían muerto. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho para con el pueblo Israel. Fíjense qué gran fallo en términos de pasar el legado de una generación a otra. Qué importante, hermanos y amigos, es que nosotros vivamos una vida conscientes, inteligentemente, despiertos, y que nos demos cuenta de lo que nosotros tenemos
lo que nosotros administramos, aquello de lo cual nosotros nos servimos para nuestra subsistencia en esta existencia, en esta vida, en esta tierra. ¿Cómo lo hemos recibido? ¿De quién lo hemos recibido? ¿Para qué lo hemos recibido? ¿Por cuánto tiempo lo tendremos? Que va a ser temporero, no va a ser eternamente y para siempre. Todo lo que nosotros tenemos lo hemos recibido de alguien y lo vamos a dejar a alguien cuando nosotros nos vayamos, cuando nosotros nos muramos. Y esa conciencia nosotros tenemos que tenerla siempre presente. Tenemos que estar al tanto de esa realidad, de la responsabilidad que gravita sobre nuestros hombros como administradores de algo que no es nuestro. Lo primero que tenemos que no es nuestro es la vida. La vida es un regalo de Dios. La vida es algo que Dios pone en nosotros, en nuestras manos, para que nosotros lo administremos. Luego nos dio todas las capacidades, la inteligencia, la sabiduría, las habilidades, las destrezas, los conocimientos. Nada de eso es nuestro. Todo eso viene como un legado de Dios a nosotros, para que nosotros responsablemente lo compartamos con otros, lo administremos, nos sirvamos de ello mientras estamos vivos, pero que sepamos que no es nuestro, que va a pasar a una generación después de nosotros. Fíjense el cuidado entonces que nosotros tenemos que tener y cómo nosotros tenemos que vivir continuamente conscientes de qué hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos y quién viene detrás de nosotros que va a ser afectado para bien o para mal de la forma y manera en que nosotros hemos conducido nuestra vida, hemos administrado las cosas, hemos cuidado de lo que Dios nos ha dado y qué conciencia hemos tenido de que lo que tenemos va a pasar a otras manos cuando nosotros ya no estemos. Hay un legado, un legado. Y aquí en esta palabra que hemos leído todo parece indicar que Moisés y la generación suya responsablemente pasaron su legado a Josué y a la generación de Josué. Josué se sirvió de ese legado, de esa herencia. Su generación también se sirvió de ese legado, de esa herencia. Pero cuando pasaron a la eternidad, cuando murieron, no dejaron a nadie preparado. No se encargaron de vivir una vida conscientes de que todo lo que tenían, todo lo que habían recibido, todo ese capital, todo ese tesoro que les sirvió a ellos durante toda su generación de vida, iba a pasar a una generación que venía después de ellos. Y aquí hubo un gran fallo. Dice ahí que después de la muerte de Josué, ese líder que recibió el legado, y su generación, vino una generación nueva que no conocía a Jehová, ni la obra que Jehová había hecho por el pueblo de Israel. Miren qué fallo grande en términos del paso de batón, en términos del legado de la herencia a una nueva generación. Qué tragedia grande, qué disloque, qué rompimiento en términos de lo que venía funcionando bien, cómo se echó a perder. Porque esa generación de Josué no tuvo el cuidado ni la precaución de vivir una vida conscientes de que tenían la responsabilidad de que aquello que fue bueno para ellos debía ser bueno para la generación por venir o para las generaciones por venir, y fueron negligentes,
fracasaron en términos de pasar un buen legado, una buena herencia a la generación que vino después de ellos. ¿Qué aconteció? Si nosotros leemos el libro de los jueces completo, llevando en mente lo que estamos hablando en términos de la herencia y el legado que vino de parte de Moisés y su generación a Josué y a la generación suya, y cómo falló Josué y su generación en pasar ese legado hacia adelante a la nueva generación, nos damos entonces cuenta, y no tenemos que salir mucho del libro de los jueces, nos damos cuenta en el mismo libro de los jueces cómo repetidas veces en todos los capítulos del libro de los jueces nosotros nos damos cuenta que el fracaso, la irresponsabilidad de no haber tenido el cuidado de pasar ese buen legado que traían de parte de Dios a Moisés y luego a Josué, y no pasarlo a la otra generación que venía, provocó en el pueblo de Israel una ignorancia, falta de conocimiento de todo lo que Dios había hecho con ese pueblo desde que lo sacó de la tierra de Egipto, los mantuvo y los sostuvo en el desierto, le dio la tierra prometida, cómo Dios peleó las grandes batallas por el pueblo, las victorias que tuvo el pueblo, las veces que Dios suplió tantas necesidades urgentes del pueblo de una manera milagrosa. Todo eso debían ellos contárselo a las generaciones por venir. Moisés y sus generaciones se encargaron de hacerlo. Josué se sirvió de ella con su generación, lo disfrutó lo que le había legado Moisés, la herencia que recibió. Lo disfrutó todo. Hay gente que se encargan de disfrutar lo que reciben, no lo saben apreciar, no lo saben atesorar, no lo ponen a crecer, con la mente puesta responsablemente en que después de ellos vendrán generaciones que podrán servirse de eso, o que deberán servirse de eso, y que hay un sentido de responsabilidad en administrar las cosas bien para poderlas pasar a otra generación o a los que vienen detrás de nosotros. Como dije, no tenemos nada. Todo lo recibimos de Dios. Todo lo que existe y todo lo que nosotros administramos, todo lo que nosotros tenemos en nosotros mismos, nuestra propia vida, nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestros valores, nuestra educación, nuestro estilo de vida, todo lo que nosotros tenemos y hemos recibido, no es nuestro, lo hemos recibido primero del amo, dueño y señor de todas las cosas, que es Jehová Dios de los ejércitos. Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es el creador, Él es el dueño. No había nada. Todo lo que hay y todo lo que existe viene de Dios. Por consiguiente, Dios nos lo delegó a nosotros. Lo puso en las manos nuestras. Luego nos dio la capacidad de reproducirnos, tener hijos, que haya generaciones una detrás de la otra y que nosotros le pasemos ese mismo legado, esa misma herencia que Dios nos dio desde el principio, que no es nuestra. Somos administradores de ella, para que nos sirvamos en tanto que vivimos de ella, pero con la conciencia de que tenemos que pasarlo a las generaciones por venir. Ese sentido de responsabilidad tiene que estar ahí, tiene que gravitar sobre nuestra conciencia y sobre nuestros hombros. No podemos vivir como animalitos irracionales esta vida, porque no lo somos. Somos entes racionales, inteligentes, con sabiduría de Dios, con sentido de responsabilidad, con conciencia de que todo lo que hacemos de una manera u otra habremos de rendirle cuentas al amo, dueño y señor de todas las cosas, el cual nos dio ese legado, esa herencia, para que nosotros la siguiéramos compartiendo de ahí en adelante, de generación en generación. Mire cuán responsable es
que nosotros estemos conscientes de que alguien nos está viendo, alguien nos está mirando, alguien está copiándose de nosotros, alguien está aprendiendo de nosotros, alguien va a ser afectado para bien o para mal de la forma y manera en que nosotros nos conducimos nuestras vidas. Si el padre no quiere que el hijo robe, no debe robar el padre. Si el padre no quiere que el hijo se convierta en un cleptómano, pues no debe ser cleptómano el padre. Si el padre no quiere que el hijo sea un borracho, pues no debe ser borracho el padre. Si el padre no quiere que el hijo sea un mujeriego, pues no sea mujeriego el padre. Es decir, el estilo de vida que nosotros vivimos, la forma y manera en que nos conducimos, esa es la herencia que nosotros, si no queremos que el hijo sea borracho, no beba ron el padre, no tome ron o no tome cerveza, no se emborrache el padre. Todo aquello, y ningún padre quiere que su hijo haga lo malo. Tiene que estar enfermo, tiene que ser un caso patológico para que el padre le quiera dejar como herencia al hijo cosas malas, vicios, sinsabores, cosas malas que traen resultados nocivos a su vida. Ningún padre quiere eso para sus hijos, pero tampoco vive la vida consciente de que si eso es lo que vive y eso es lo que practica durante su vida, ese es el legado que le va a dejar a sus hijos, esa es la herencia que le va a dejar a sus hijos. Por eso, palabras como esta, mensajes como estos, orientaciones como esta, es importante uno escucharlas, porque le abren el sentido de conciencia a uno, para uno corregir su vida, para uno ir enmendando errores, para uno ir creando conciencia de que cuando uno pasa de esta vida, está afectando a sus hijos, porque sus hijos van a heredar como legado lo que el padre le dejó, o las generaciones enteras tienen que estar conscientes de vivir una vida de tal manera que la generación que venga detrás encuentre un mundo mejor, una vida mejor, un estilo de vida, una administración mejor que la que nosotros hemos recibido. Vuelvo otra vez al versículo de la palabra leído. Dice aquí que Josué murió y toda la generación que él representaba o que convivía con él también murieron. Y luego se levantó una generación que no conocía a Jehová Dios. Entonces, como decía, en el libro de los jueces nosotros encontramos repetidas veces: Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Israel volvió a pecar. Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Son frases muy repetidas en el libro de los jueces. ¿Por qué? Bueno, porque no le dejaron un buen legado, no le dejaron un buen conocimiento de Dios, no le dejaron una buena herencia. Josué y su generación fallaron en eso, y hay que decirlo así, porque de eso es que se trata. Una generación que vivió egoístamente para sí, líderes que viven egoístamente para sí, para disfrutarse el presente, el momento, el ahora, no pensando en que después de ellos viene una generación que va a ser afectada, como dije, por bien o por mal, de aquello que nosotros hemos hecho, del modelo y el ejemplo que les hemos dado durante nuestra vida, y aquello que nosotros recibimos de alguien y que vamos a dejarle a ellos. ¿Qué clase de herencia, qué clase de legado, qué estilo de vida les damos, qué preferencias les hemos enseñado, qué perspectivas les hemos enseñado a nuestros hijos y a las generaciones por venir? ¿Qué clase de vida, qué inclinación era la que llevábamos? ¿Qué inclinación era la que llevaba esa generación que acaba de pasar a la eternidad? Y ahora viene una generación que no recibió el conocimiento, que no recibió la orientación, que no recibió el legado, la herencia mejor que la que había recibido la generación anterior o las personas que vivieron antes, sin conciencia de que luego, después de ellos, habría de venir una generación que necesitaría conocer lo que vivieron las generaciones anteriores, de dónde venía, qué traían, qué le dejaron.
ese cuidado, esa responsabilidad, nosotros tenemos que vivirla y tenemos que estar conscientes de eso. Se pregunta uno por qué Israel rechazó al Cristo. Se pregunta uno por qué Israel rechazó, y no solo rechazó, sino que mató al Hijo de Dios, al Salvador del mundo, al Mesías prometido, al Redentor, a su enviado. Lo rechazaron. No solo lo rechazaron, lo mataron. ¿Por qué lo mataron? Porque se había fallado en darle al pueblo de Israel el legado, la herencia que obtuvieron de parte de Dios. Tenemos que volver otra vez al hilo de pensamiento que traía desde el origen. Todo fue creado por Dios. Nuestra propia vida se la debemos a Dios. ¿Quiénes somos? ¿Qué tenemos? El equipo que hemos tenido nosotros para vivir toda una vida, incluyendo la vida misma, el hálito de vida, todo es de Dios. Lo recibimos de Dios. Dios nos dio también el universo para administrarlo, todo es de Dios. Cuando nosotros nacimos no trajimos nada, desnudos nacimos. Así es que tenemos que admitir que nada es nuestro. Todo estaba aquí. Cuando nosotros llegamos, alguien nos lo legó. Es herencia que recibimos de alguien. Nada es nuestro. Todo es de Dios. Por consiguiente, somos administradores. Y tenemos que administrar con la conciencia de que algún día tendremos que darle cuenta al amo, dueño y señor de las cosas, que nos llamará a juicio, nos llamará a cuentas. Como el dueño de una empresa llama a cuentas a su mayordomo de cuando en cuando para ver cómo va la empresa. Así Dios nos llamará a cuentas a nosotros de cómo nosotros hemos administrado esa herencia, ese legado que Él nos dio y que ha venido pasando de generación en generación, con el sentido de responsabilidad que cada generación habrá de preparar a la próxima generación, dejándole un buen legado y dejándole una buena herencia. Desnudos vinimos a esta vida y desnudos nos iremos. Es decir, todo lo encontramos aquí y todo lo habremos de dejar aquí. No nos llevamos nada cuando nos morimos, todo se queda aquí. Otra justificación para nosotros entender que nada es nuestro, que todo siempre fue de Dios, nada fue nunca nuestro. Fuimos simples administradores. Es una herencia, es un legado que Dios nos ha dado, del cual le somos responsables a Dios y somos responsables a la generación que viene detrás de nosotros. Tenemos que tener cuidado, mucha sensibilidad con la forma y manera en que lo administramos y el modelo y el ejemplo que nosotros estamos dando a esa generación, porque ese será el legado, esa será la herencia. Job decía: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ese sí entendió bien que nada de lo que tenía era suyo, que todo lo dio Dios y que Dios puede dar, Dios puede quitar. Pero todo lo que Dios nos ha dado para el disfrute nuestro en nuestra generación es para que lo administremos y lo vivamos y lo disfrutemos con la conciencia de que no es nuestro y que es para pasarlo a la próxima generación. Aquí hubo un gran fallo. Josué se descuidó. Josué podríamos decir que fracasó. Y yo digo que fracasó porque después de Josué se levantó una generación que no conocía a Jehová. Cuando Jehová había dicho: hablaréis de todas estas cosas a vuestros hijos y a los hijos de vuestros hijos, de generación en generación. Estaban supuestos a escribir la palabra de Dios hasta en los dinteles de las puertas, en las ventanas. Tenía que estar siempre presente, atarlas a su cuello. O sea que el conocimiento de Dios, la conciencia de que todo era de Dios, la conciencia y el sentido de responsabilidad de que nosotros teníamos que pasar esto a las generaciones que vinieran detrás de nosotros, todo eso se olvidó en la generación de Josué. Josué y su generación aparentemente no hicieron bien el trabajo, y el pueblo de Israel
se descarrió, se descarriló, al grado que cuando vino Jesucristo, no solamente lo rechazaron, no lo aceptaron, sino que lo mataron, lo asesinaron. ¿Por qué? Porque se falló en el legado. Amigo y hermano, padre que me escucha, madre que me escuchas, ¿cuán responsable eres? ¿Cuánta conciencia tienes tú de lo que estás haciendo, cómo estás viviendo la vida, qué modelo estás dando, qué ejemplo le estás dando a tus hijos? ¿Estás consciente de que cuando tú mueras, lo que tú tienes, lo que tú eres, lo que tú has sido, lo que tú has hecho, el modelo tuyo, el ejemplo tuyo, lo van a heredar tus hijos? Que esa es la herencia que tú le vas a dejar a tus hijos, a la generación que viene después de ti, a la generación que sigue después de ellos. Mira qué responsable es, qué importante es, cuán trascendental es que nosotros podamos vivir una vida consciente de qué hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos y quién en fin de cuentas se va a beneficiar o se va a afectar de aquello que nosotros estamos haciendo, sea bueno o sea malo. No olvidándonos nunca de que algún día habremos de enfrentar el juicio de Dios. Porque dice allí en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10 que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hayamos hecho mientras estaba en el cuerpo, haya sido bueno o haya sido malo. Y allí en Romanos capítulo 14 y versículo 12 dice que cada uno de nosotros individualmente y personalmente le dará cuenta a Dios de sí, de todo lo que haya hecho mientras estaba en esta vida, sea bueno o sea malo. ¿Estabas tú consciente o estás tú consciente? Sé que tú sabes que tienes una herencia, sé que tú sabes que tienes hijos, que tienes una generación que viene detrás de ti, todo eso yo sé que tú lo sabes, pero cuán consciente has vivido, cuán responsable has sido, cuánto sentido de responsabilidad futurista tienes tú de entender que lo que tú haces, lo que tú vives, tu estilo de vida es la herencia, es el legado que tú vas a dejar cuando tú te vayas de esta vida a la eternidad, y que otros habrán de heredarlo, otros habrán de recibirlo de ti, y que ellos a su vez la dejarán para otra generación después de ellos. Qué importante es el legado. Qué importante es la conciencia con la que vivimos nosotros y administramos nosotros. Dice allí en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 al 3, ténganos los hombres por administradores de los misterios de Dios, pero es necesario que cada administrador sea hallado fiel. No hagas como aquella generación de Josué. Sé responsable. Pasa un buen legado, una buena herencia, una buena educación, una buena escala de valores. Corrige tus errores. Enmienda aquello que tú entiendes que estás haciendo que no es correcto, para que tus hijos no sean afectados y los hijos de tus hijos. Y si no tienes hijos, aquellos que pertenecen a la generación que viene detrás de ti. Alguien va a quedar aquí cuando tú te vayas, cuando tú mueras, y ese va a ser el heredero tuyo o los herederos tuyos. A eso les estarás pasando el legado. Que no pase como pasó con Josué, que no pase como pasó con el pueblo de Israel. Yo hice un viaje a Israel, me tocó venir a Puerto Rico con una judía americana sentada al lado mío, todo el tiempo vino sentada, empecé a hablarle de las cosas del Señor y me dijo que ella era atea, que no creía en Dios. Y yo la miré fijamente a sus ojos y le dije, no me diga usted que usted me dio un Dios, que usted me dio un Cristo, que usted me dio una religión, que usted me dio unas creencias que yo las entiendo, que las heredé de usted, y ahora usted me va a decir que no cree en el Dios que usted me legó, que usted no cree en el Jesucristo que usted me legó, que usted no cree en la religión que usted me legó, en el conocimiento que usted me legó.
se le hizo bien difícil la cosa. Tan difícil se le hizo, la historia es larga. Pero cuando llegamos a Puerto Rico, yo le invité a la iglesia que yo pastoreo en Levittown y nos hizo la visita. Y allí le prediqué un mensaje de la palabra de Dios y usé como base bíblica el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, versículos 11 y 12, donde dice allí: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y tuve la oportunidad de predicarle el mensaje de la palabra del Señor. Cuando hice el llamado no se convirtió, no puedo decir que se convirtió. Luego la llevé a comer a un restaurante, me porté muy bien con ella, le di testimonio de lo que es servirle a Dios. No la he vuelto a ver más. Ella es de Haifa, Israel. Nunca la volví a ver. Pero una cosa hice, responsablemente le pasé el legado. Le di a entender el fallo que ella como judía estaba teniendo y el mismo fallo que tuvo Josué. Obviamente de todo eso le hablé durante el viaje que tuvimos desde Israel, porque le tocó venir al lado mío desde Israel hasta Puerto Rico. Así que hablamos mucho y tuvimos esa gran experiencia. Yo espero que Dios le haya dado la oportunidad de conocerlo como su Salvador personal, porque palabra tuvo, orientación tuvo, herencia le pasé y conocimiento de la palabra. Y no estoy hablando esto por hablar, ni solo porque venga en el contexto del mensaje, sino que siento una gran satisfacción de haber tenido esa gran oportunidad de hablarle a una persona como ella del mensaje de la palabra de Dios y sentirme feliz y contento de que pude pasar el legado hacia adelante a una persona necesitada. Cuidemos nuestro legado, cuidemos nuestra conducta, cuidemos nuestro estilo de vida, cuidemos nuestras filosofías personales que a veces creemos que son tan sabias, que son tan inteligentes, que son las mejores. Revisemos todo eso, porque somos responsables ante Dios y ante la generación que habrá de recibir la herencia que nosotros le dejamos. Dios les bendiga. En estos mensajes son mensajes breves, no tengo mucho tiempo para elaborar muchas cosas, pero yo espero que aquello que yo no haya podido decir, el Espíritu Santo se encargue por iluminación de ponerlo en sus corazones y hablarles y completar aquello que yo no haya podido completar. Que Dios les bendiga, les amamos, oramos por ustedes, y cuando subimos estos mensajes a este canal siempre oramos antes de subirlos para que sea la gracia del Señor y la iluminación del Espíritu Santo la que haga el trabajo en todos ustedes. Pero se darán cuenta en todos los mensajes que he subido a este canal de YouTube cuán responsable soy en términos de el despacho, el delivery que le doy a los mensajes de la palabra del Señor que recibo de parte del Señor para toda una sociedad. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Si hay alguna vida que no ha recibido a Cristo como Salvador personal, puede hacer conmigo esta oración ahora y así reconcilia su vida con el Señor y hace las paces con el Señor y se convierte de una vez al Señor. Diga conmigo: Padre, en este momento te recibo como mi Salvador. Ayúdame a vivir una vida agradable a ti, con la conciencia de que algún día, cuando yo pase a la eternidad, alguien habrá de heredar, será el legado que dejaré a las generaciones que habrán de venir detrás de mí, empezando por mi familia inmediata. Sálvame, perdóname y ayúdame a perseverar en tu camino. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Si hiciste esa oración conmigo, busca una iglesia de sana doctrina, habla con el pastor, directamente con él, dile que tú quieres perseverar en los caminos del Señor y él habrá de orientar tu vida sobre lo que debes hacer de ahí en adelante. Dios te bendiga y Dios te guarde, y hasta una próxima ocasión.